Contempla, Fran, la grandiosidad del agujero negro. ¡Qué barbaridad! ¡Qué preciosidad! bonito Fíjate el es. disco de acreción, cómo brilla. Mira, chulísimo, ¿eh? Eso queda bueno. ¡Hala! ¿Ves allí? Es el horizonte de sucesos. Eso de ahí. Es que Sí, me sí, cuesta. sí. Eso de ahí. Y la parte más central es lo que llaman la singularidad. Eso, todo lo oscuro. Chulísimo, ¿eh? ¿Y cómo suena esto? Espera, vamos a acercarnos. ¡Jo, qué decepción! Bueno, a ver, ¿qué quieres? ¿Se traga todo? Pues normal. Buscamos los límites de la ciencia, el futuro de la tecnología, el alcance de la mente humana. Esto es Mindfacts. Bienvenidos a Mindfacts, donde cada semana buscamos los límites de la ciencia, de la tecnología y hoy de nuestros propios cerebros, a ver si somos capaces de imaginar y entender lo que es un agujero negro. ¡Ojo, cuidado! Sergio Cordero, tenemos un gran reto por delante. Bueno, es un reto bonito, desde luego. Es algo que es muy interesante y considero que es uno de los elementos más llamativos de todo el universo. Jesús Callejo, terminamos temporada a lo grande. A lo grande y me lleváis al oscuro, no sé qué pensar. Ya, de verdad. Alberto Espinosa, ¿cómo crees que vamos a acabar hoy? Bien, seguro que bien. ¿Bien? Acabaremos bien. Bien. Dentro del agujero. Veremos lo que hay dentro de un agujero negro. Os recordamos que en este mes de julio Mindfacts llega a vuestros oídos gracias al apoyo de alguien y con un buen objetivo en mente. Nos ayudan nuestros amigos de Revolt, que hacen Última Milla, distribución Última Milla, y vamos a ayudar al comedor social de Aluche. Dicho todo esto, queridos Mindfactors, último viaje de la temporada, poneos cinturón, preparad la nave espacial, porque entramos en un agujero negro. En 3, 2, 1, adelante. Cantidad de preguntas me surgen y no sé muy bien cómo ordenarlas, así que voy a empezar por la más básica de todas, ¿vale? ¿Qué es un agujero negro? Bueno, es una pregunta interesante porque Y requeriría... de ahí derivan un montón de cosas. Sí, requeriría de alguien más formado de lo que estoy yo para poder responderla correctamente, pero bueno, vamos a dar unas pinceladas y unos esbozos. Claro, lo que todos imaginamos es que el agujero negro es algo que se traga todo lo que tiene a su alrededor en el universo. Bueno, eso Todo lo que vamos a pilla. desmitificarlo ¿A luego que un no? poco. ¿A que no? Vale. Pero básicamente como nos suena, o por lo menos hemos visto miles de representaciones, dibujos y en algunas películas, un agujero negro es un evento cósmico que proviene de una estrella. Ajá. Y que está presente al menos uno en cada una de las galaxias del universo. Con lo cual, bueno, pues tiene Cada galaxia tiene su agujero negro. Cada galaxia tiene su como agujero su sumidero. negro. Eso es lo que los científicos están teorizando. Y bueno, son productos de, como he dicho antes, de la fusión de una estrella, de una terminación de una supernova, que bien puede acabar en estrella de neutrones o bien en agujero negro. Estoy dando una pincelada muy rápida para, Sí, o sea, para que luego desarrollemos. Claro, una estrella que ha muerto, que ha crecido, ha explotado. Y Eso a partir es. de ahí hay dos opciones. Que se Ha quede implosionado, ¿no? o implosionado. Es que fíjate, ya primera esguince mental. Ha explotado para adentro. Y entonces queda o una mini estrella o queda este agujero negro. Sí, exactamente. Ajá. Quedan estos elementos cósmicos que son muy densos y son negros porque teóricamente ni siquiera la luz puede escapar de ellos. Y digo teóricamente porque luego también veremos que no es pacífica. Al final son unos elementos cósmicos que no conocemos muy bien todavía porque son relativamente recientes, de observación reciente, y bueno, sabemos que tienen una importancia elevadísima en el universo, pero todavía estamos especulando. Y bueno, aquí este programa, que es un programa de especulación informada, pues vamos a intentar poner un poco de orden en algunos conceptos de lo que es y lo que no es un agujero negro, cuál es su importancia dentro del ranking o del escalafón estelar, y por qué deberíamos preocuparnos por ello y qué se puede hacer, si es que se puede hacer algo con ellos. Vale, pues voy a empezar con lo primero que has dicho. ¿Qué es o qué no es un agujero negro? Bueno, pues lo que comentábamos antes sí. es al final la muerte de una estrella. Cuando una estrella ya termina su ciclo de fusión, las estrellas al final, sabéis que básicamente son un conjunto de átomos de hidrógeno que están en ignición completo, que se agrupan en nubes gigantes y que por su propia gravedad pues crean lo que viene a ser la propia estrella. Y en el núcleo, la estrella lo que hace es, por fusión nuclear, se va fusionando átomos de hidrógeno que forma helio. Esa fusión de hidrógeno en helio libera cantidades tremendas de energía
que nosotros percibimos en forma de radiación, la luz de las estrellas, y que esa radiación empuja contra la gravedad. La propia gravedad que tiene la estrella es contrarrestada por la fusión de su propio núcleo, ¿de acuerdo? Mientras hay este equilibrio entre fusión y gravedad, pues no hay ningún problema. La estrella sigue manteniéndose como está y la estamos viendo brillar sin ningún problema. Pero a medida que va fusionando cada vez más, del núcleo, la presión del núcleo va creciendo y se van fusionando elementos más pesados. De todos los que conocemos en la tabla periódica, todos se originan en las estrellas. Esto es un dato interesante porque al final todos somos polvos de estrellas. Esto lo dijo Carl Sagan y es un concepto muy interesante. Todos nosotros y todo lo que vemos y todo lo que tocamos proviene de alguna estrella. Bueno, pues en la estrella se siguen fusionando elementos cada vez más pesados hasta que llegan al hierro. ¿Qué pasa? Que cuando llega el hierro ya no genera energía. Entonces el hierro se va acumulando en el centro de la estrella hasta que llega a una cantidad crítica, a una cantidad máxima que ya no puede... Ya hay un desbalance que no permite que la estrella se mantenga como la conocemos, ¿vale? Cuando se rompe este balance, el núcleo colapsa. El núcleo cae en sí mismo, se colapsa y en una fracción de segundo la estrella implosiona. No explosiona, sino implosiona hacia adentro, por así decirlo, para que lo visualicemos. Moviéndose a una velocidad altísima. Estamos hablando de una cuarta parte de la velocidad de la luz. Mucho. En fracciones de segundo. Y alimentando mucho más la masa del núcleo, que ya era un elemento muy, muy denso. Bueno, pues en ese momento la estrella muere en una explosión de supernova. Todos los elementos de la tabla periódica, como hemos dicho, más pesados, se crean en ese punto. Y hay dos opciones. O se crea una estrella de neutrones, si no es suficientemente masiva la estrella anterior, o si es suficientemente masiva, es muy grande, pues toda la masa del núcleo colapsa en un agujero negro. Y ese agujero negro, en realidad lo que tú estás viendo es el horizonte de eventos, digamos que es la zona, por así decirlo, visible. El borde. El borde, por así decirlo, del agujero negro. Y lo que cruza el horizonte de eventos, en teoría, tiene que ir más rápido a la velocidad de la luz para escapar, con lo cual lo que conocemos de ciencia nos dice que nada puede escapar de un agujero negro. Entonces, bueno, este es un concepto muy for dummies de cómo se crea un agujero negro y bueno, pues ¿qué es? ¿No? Que no deja de ser el cadáver de una estrella, al final es lo que es. Claro. Pero tiene una capacidad de masa que muchas veces soporta incluso la gravedad completa de una galaxia, como os decía. Se supone, a día de hoy se considera que todas las galaxias tienen un agujero negro supermasivo dentro del centro de su índice, de su zona central, porque existen también otro tipo de agujeros negros. Podrían existir agujeros negros más pequeños. Por ejemplo, se dice que se creó un mini agujero negro cuando el gran colisionador de hadrones hizo la búsqueda de la partícula de Dios, que le llamaban, que era el bosón de Higgs. Ahí en ese momento decían que se creó un mini agujero negro. Y para que os hagáis una idea de lo muy masivos que son y la densidad que tienen estos agujeros negros, si toda la Tierra, la masa de la Tierra se condensara en un agujero negro, tendría el tamaño de una cereza. ¡Jope! Imagínate cómo de denso... Todo comprimido ahí. Claro, con esto ya rompes un mito, una falsa concepción que viene en el propio nombre. No es un agujero. Es algo tremendamente denso, pero es algo. Bueno, es que es esa cereza, ¿no? Es que rompe el espacio-tiempo, por eso se le llama agujero. Sí. Es que rasga el pero bueno, del tiempo. El nombre... Tanto el nombre como la denominación que tenemos actualmente, como ahora va a comentar un poco también Jesús, estamos hablando de que es una concepción muy cercana. Podemos estar hablando de que hace 50, 60 años es cuando estaba teorizando acerca de agujeros negros o teníamos la certeza de que existían esos agujeros negros. Entonces, con la instrumentación que se tenía en aquel momento sí que parecían agujeros, porque no olvidemos que este tipo de eventos se localizan mediante rayos X, básicamente. No se claro, porque verlos no podemos No tiene verlos. espectro visible. Claro. La teoría es de Einstein, pero que realmente no se la creyó nunca. Sí, no, vamos a ver, teorizado estaba, pero cuando se tiene una certeza de que efectivamente hay algo ahí y que lo estamos viendo, pues es relativamente reciente. Entonces, bueno, pues si hoy se tuviera que renombrar los agujeros negros, probablemente ni fueran agujeros ni fueran negros. Claro, porque... No, la palabra ya, la segunda también tiene connotaciones hoy problemáticas. De pero hecho, bueno, se nos están hemos quedado replanteando con eso. muchas cosas a medida que sabemos más, ¿no? Y sobre todo gracias a Stephen Hawking, ¿no? Que es el que más empieza a teorizar y el que va cambiando de opinión sobre la marcha, lo cual eso también indica su grandeza. Ya sabes que hay científicos, astrofísicos que se mantienen en su misma teoría siempre y él fue cambiando hasta el punto al que pensaba, y la gran parte de la comunidad científica le apoya, y es que no son tan negros, porque eso de que dicen que nada se escapa ni siquiera de la luz
Él luego demostró, siempre bajo planteamientos matemáticos, de que si hay una radiación, si hay unas partículas que se pueden escapar, que a partir de ese momento se llamaron la radiación Hawking. Con lo cual eso ya contravenía todo lo que se sabía hasta ese momento. Que todo lo que entraba en ese horizonte de sucesos, imaginaros como una especie de catarata, ese sería el horizonte, ya nada se escapa de ahí. Ni siquiera la luz, que es lo más rápido que hay, ¿no? Y sin embargo, él se ha demostrado que hay ciertas radiaciones que se pueden escapar, de tal forma que ese agujero negro no tiene por qué ser permanente, sino que puede evaporarse con el tiempo. Con lo cual también rompió los esquemas de los astrofísicos que mantenían lo contrario. Yo creo que un poco también, al hilo de lo que comentaba Sergio, para visualizar un poco todo esto, voy a poner el ejemplo, la metáfora que ponía Stephen Hawking. Hawking empieza a investigar esto a partir de los años 70, y él decía lo del espacio-tiempo. Claro, para visualizarlo yo creo que es un ejemplo muy significativo y muy visual. El espacio-tiempo, imaginaros que es una lámina plana de goma, ¿vale? Plana, totalmente. Ese sería nuestro espacio-tiempo del universo. Pero hay una serie de planetas, por ejemplo nuestro planeta Tierra, o el Sol mismo, que tú cuando lo colocas, imagínate, eso se bombea. Porque ya, como es de goma, en el momento que tú colocas la Tierra o colocas el Sol, eso se bombea. En función del peso que tenga, se bombea más. Que eso es lo que Einstein llamaba la gravedad. Es decir, ya el espacio es curvo, pero es curvo porque sencillamente hay una serie de elementos que componen el universo que al colocarse en esa lámina plana del espacio-tiempo lo curvas. Pero ¿qué ocurre cuando hay una estrella moribunda? Porque vale, el Sol no está moribundo, dentro de 6.000 millones de años ya veremos a ver lo que le pasa, pero no estaremos aquí, que se convertirá en una gigante roja, luego en una enana blanca y luego se convertirá en un agujero negro. Pero ya hay estrellas que son mucho más antiguas que son moribundas. Entonces lo que hace es que el peso, la masa, está tan concentrada que cuando lo colocas en ese espacio, en ese goma, espacio plano, se abomba más y creas un agujero. Cae hacia abajo completamente. Exactamente. Eso sería un agujero negro. Y lo que crea, es decir, esa especie de abombamiento más pronunciado que lo que crea una estrella normal o un planeta normal, eso es lo que llamamos agujero negro. Y lo que está en el borde sería el horizonte de sucesos. Incluso los astrofísicos hablaban de un cortafuegos anterior. O sea, cualquier cosa que se acerque a ese cortafuegos antes del horizonte de sucesos te chamusca, te desintegra. Bueno, eso también lo ha negado últimamente, ya sabéis que se murió hace 2 años Stephen Hawking, pero lo negó en las últimas teorías, en las últimas conferencias, lo negaba. Posiblemente no existe un cortafuegos. Sí hay una especie de horizonte de sucesos, pero ni siquiera permanente, sino que puede ser temporal. ¿Y por qué dice que es temporal? Porque si algo sale de allí, o sea, ya hay algún tipo de radiación que sale, eso nos permite pensar que esa masa tan potente que hay se puede ir evaporizando poco a poco. Entonces, la hipótesis, y esto es para mí lo más genuino, es si es un agujero que no tiene salida y por lo tanto todo lo que entra ahí queda engullido, como si fuera una especie de estómago voraz, o tiene una salida. Si tiene una salida, ¿a dónde saldría? Entonces, incluso el propio Hawking, que también se lo preguntaban, dice, podríamos salir a un universo alternativo. Ya no hablamos de un solo universo, con lo cual se abre muchísimo más las expectativas. O se puede salir a un agujero blanco, ¿por qué no? Una fontana blanca, como hablan algunos astrofísicos, que luego comentaremos un poco más. Pero para visualizarlo yo creo que eso nos viene muy bien. Claro, en ese agujero negro, en el momento que esa estrella moribunda, que se ha convertido en una nana blanca, que se ha convertido en una supernova, que ha implosionado, ¿qué ocurre? Pues evidentemente lo que está ocurriendo ahí es que ya las leyes que nosotros conocemos del espacio-tiempo, las leyes físicas, ya no se rigen, porque se crea una singularidad. Es decir, es algo tan denso que ni siquiera lo podemos imaginar. Sí, podemos especular, podemos teorizar, pero ni siquiera podemos imaginar lo que puede ocurrir ahí. Y luego comentaremos qué pasaría si nosotros nos acercáramos a un agujero negro. ¿Qué ocurriría con nuestras células, con nuestras moléculas, con nuestros átomos? ¿En qué nos convertiríamos? Podemos teorizar, pero nadie sabe nada de eso. ¿Por qué? Porque eso lo engulle todo. Lo único que sabemos es que hay nada puede salir, en teoría, luego ya hemos descubierto que hay una relación Hawking, que las leyes de la física no tienen nada que ver con lo que nosotros conocemos, porque puede salir a otro universo donde tengan unas leyes totalmente diferentes, incluso en otro tiempo diferente. Tú puedes entrar en un tiempo determinado y salir en otro tiempo determinado, o sea, puede salir en un futuro o puede salir en un pasado, porque se distorsiona todo, una especie como de remolino, de espiral. Y claro, entonces las películas de ciencia ficción se han hecho eco de ellas, algunas muy mal y otras muy bien, como Interestelar, que es hasta el día de hoy la que mejor describe, cuando habla de Gargantúa, la que mejor describe ese agujero negro y la que mejor describe ese horizonte de sucesos. Que yo creo que, Sergio, deberías un poco especificar más porque ese horizonte de sucesos es fundamental. Lo que empezó a cuestionar también Stephen Hawking, porque él hablaba de un horizonte aparente.
no de un horizonte de sucesos tal como se entiende, ¿no? Dice detrás del cual pues la materia y la energía quedan totalmente atrapadas, pero atrapadas temporalmente. Ese concepto de temporalmente es fundamental porque cambia lo que sabíamos hasta ese momento. Entonces, claro, todo lo que ha hecho Stephen Hawking, que es posiblemente el que más haya acercado, ¿no?, a la realidad de estos agujeros negros, ha dado un vuelco total, pero sabiendo que posiblemente estemos en párvulos, estamos en las primeras letras de lo que sabemos de los agujeros negros. ¿Cuántos hay? ¿Qué tipo de agujeros negros hay en función de su masa? ¿Qué agujero negro tenemos en nuestra galaxia? Si solo tenemos uno o tenemos varios, con lo cual esto es peligroso porque nuestra galaxia no es muy grande, es la Vía Láctea. Si tenemos un agujero negro supermasivo y otros 4 agujeros negros pequeñitos, al final el fin de la Tierra no es que nuestra estrella se convierta en una supernova y al final impresiones, sino que seamos engullidos por un agujero negro. En fin, cantidad de especulaciones y de teorías y de preguntas que surgen alrededor de este tema tan apasionante. Bueno, yo coincido con Jesús en que para la cultura popular, la nueva percepción del agujero negro la ha creado Interstellar. Ya es el estándar, digamos, cuando se pone un ejemplo o una foto de un agujero negro. Este agujero negro que teorizó Kip Thorne, que ya hemos hablado en algunas ocasiones de él, que bueno, es un ganador de premio Nobel y uno de los físicos teóricos más importantes de nuestra época, probablemente el físico teórico vivo más importante ahora mismo, es él que hizo esta visualización de Gargantúa con su disco de acreción brillante, con su horizonte de sucesos, o sea, digamos algo más cercano a lo que se ha podido ver luego con la fotografía que se ha hecho espacial, la primera fotografía que se ha hecho del agujero negro. Ha venido a ratificar un poco cuál es la visualización que tenía Kip Thorne de los agujeros negros. Porque también es importante decir que a nosotros, como hemos comentado anteriormente, nos cuesta mucho verlos, puesto que en teoría no están dentro del espectro visible. Y digo en teoría porque, como también ha dicho bien Jesús, estamos en pañales. Es que no tenemos ni idea. Son elementos tan novedosos para nosotros, tan lejanos y tan fascinantes que todavía estamos aprendiendo todo de ellos. La forma que tenemos nosotros de verlos es a través de rayos X, y en este caso nos ha hecho la labor de catapultar nuestro conocimiento de agujeros negros el Observatorio de Rayos X Chandra, que es un observatorio espacial que está en órbita y que es, digamos, la herramienta más potente que tenemos para detectar rayos X en todo el universo. Y este observatorio, que todavía pues, no nos llega para ver todos los que nos gustaría, pero nos ha dado una buena imagen de los que puede haber, pues ha detectado bastantes ya, digamos, indirectamente, porque no se pueden ver directamente, sino a través de la radiación. No es lo que ves, sino lo que falta. Lo que no ves. Claro. Es lo que no ves y lo que intuyes, ¿no? Y entonces, bueno, pues este telescopio, que actualmente también es un telescopio que se lanzó en el año 99 y hay previsto hacer una nueva versión, igual que el telescopio James Webb, que es el nuevo, por así decirlo, el nuevo Hubble, pues del Chandra también hay una nueva revisión, que yo no sé si ahora con toda la crisis que se nos viene encima podrá haber presupuesto o no, pero sería interesantísimo para conocer más de nuestro universo. Y bueno, pues como decíamos, el agujero es negro porque no deja escapar la luz y no vemos nada. Y si la parte negra es, digamos, lo que dentro del nombre es esa no reflexión de la luz, ¿qué es la parte de agujero? Pues la parte de agujero sería la singularidad, lo que se llama la singularidad, que ya hemos dicho varias veces que la singularidad es algo que escapa de nuestro conocimiento y de las leyes físicas conocidas. Tanto es así que de la singularidad no se sabe mucho. Se sabe que puede ser un punto donde la tridimensionalidad ya no se aplique. Entonces, fíjate, estamos hablando de que puede ser un punto unidimensional. Algo que nos retrotraería al Big Bang, que también sería un poco también en ese formato de singularidad. Y toda la masa estaría concentrada en un único punto. Y estamos hablando de entidades cósmicas que son supermasivas. Para que os hagamos una idea, la mayoría son muchísimo más masivas que nuestro propio Sol. El más grande que conocemos, que tiene la lindeza de nombre de S50014 más 81, este es el agujero negro, así lo han llamado, nombre sencillo de recordar, tiene 40.000 millones de veces la masa del Sol. ¡Jupi! 40.000 millones de veces. Bueno, lo que decíamos muchas veces, que las cifras nos resuenan en la cabeza, claro, pero no tenemos ni idea de lo que significa, ¿no? 40.000 millones. Ya el Sol es muy, 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 muy masivo, es infinitamente más masivo de lo que nosotros pensamos, porque, bueno, pues no tenemos el concepto científico del asunto, pero ya este tipo de agujeros negros, pues es infinitamente más, ¿sabes? Para que nos hagamos una idea, tiene un diámetro de 236.000 millones de kilómetros. No me hago la idea. No, pues te lo pongo más fácil. 47 veces la distancia del Sol a Plutón. No, es como imaginaos una mañana
amanece y en lugar de salir el sol sale una cosa 40.000 millones de veces más grande. Pues mira, Mejor que 47 veces... Mejor que no. Claro, casi que no, sí. 47 veces oscuro. casi el tamaño del sistema solar, ¿no? Entonces, bueno, pues estamos hablando de, Una cosa muy de grande. auténticas bestialidades que nuestros cerebros pues no son capaces No. de conceptuar y, bueno, pues que es algo también que estamos descubriendo. Sin duda alguna vamos a descubrir muchos más y, bueno, pues hay que ver si tienen alguna utilidad práctica, como bien decía Jesús, porque pueden ser puertas dimensionales, pueden ser puertas a otros universos, pueden ser puertas a otras partes de nuestro propio universo. Todavía nos queda muchísimo por estudiar y por conocer, con la dificultad que tiene, pues no tener ninguno cerca y no tener todavía las herramientas necesarias para poder valorar cómo se merecen este tipo de elementos cósmicos. Entonces, bueno. A mí una cosa que me fascina, que todo esto está en movimiento, ojo, que esto no Sí. está quieto, que Claro, estos se están claro. moviendo Sí, sí, sí. por todo el universo y que en cualquier momento, oye, Pa' que dentro. no los vemos. Ya, eso es De verdad. momento nos es verdad. engullen. Y lo que pasa es que si nos engullen no nos enteraríamos. No nos vamos a enterar, claro. También Pasa es muy verdad. rápido. Jope, qué complicado. Una de las cosas que decía Stephen Hawking, que a él le fascinaba, si le fascinaba a él con todo lo que sabía, ya sabes que tenía un cociente intelectual, dice que es muy similar al de Einstein, que era unos 160. Entonces él lo que intentó fue aunar la O sea, el teoría mismo de que la- nosotros, los cuatro juntos. Sí, sumando. Sí, o más. Igual Siempre- él se pasa. Este tipo de gente siempre va un cuarto de hora por Sí. delante de nosotros en todos los sentidos. Entonces lo que intentó Stephen Hawking es algo que también intentó Einstein y ha intentado muchísimos astrofísicos, ¿no? Que es aunar un poco la teoría de la relatividad general Ujú. con la teoría de la mecánica cuántica. Entonces lo intentó aunar porque él veía que lo más grande, que es lo que estudia, por ejemplo, la teoría de la relatividad general, con lo más pequeño, es decir, con las subpartículas, que es de las que se compone también el universo, si se podía aunar, se podía juntar una teoría del todo. Y él estaba tan obsesionado un poco con esta idea, claro, es la idea clave, porque dice, si yo puedo unificar estas dos teorías, que aparentemente eran contradictorias y son contradictorias en muchos de los axiomas, ¿no?, que se manejan en astronomía, dice, pero si lo puedo juntar, él decía que podría llegar a meterse en la mente de Dios. Dice, porque entonces ahí, si sabemos un poco cómo funciona bien la teoría de la relatividad en cuanto a la gravedad, en cuanto al espacio-tiempo, todo lo que hemos hablado, más la teoría o la mecánica cuántica, que es lo más pequeño, es decir, cómo está estructurado todo, qué es lo que es la materia o la energía oscura, todo ese tipo de cosas, ahí empezaríamos a saber cuál es la mente de Dios. Entonces, claro, esa teoría, la teoría del todo, que sabes que es además la película, el título de la película, Ujú. en la que se ha basado la biografía de Stephen Hawking, en el fondo es su obsesión. Acordaros que cuando él hace ese primer libro, ¿no?, tan conocido por todos, que se publica en 1988, que es la historia del tiempo, él habla del Big Bang a los agujeros negros. Es decir, él considera que esas dos cosas están unidas, pero están unidas un poco por algo que ya comentamos en programas anteriores, que es el entrelazamiento cuántico. Es decir, si al final esa radiación de Hawking, es decir, eso que está saliendo de los agujeros negros, por lo tanto ya no es tan negro, por lo tanto no lo absorbe todo, si pudiéramos conseguir algún tipo de partícula de esas, como esa está en conexión con otras partículas que están en el interior, gracias al entrelazamiento cuántico, donde podemos saber perfectamente su posición, pero también la información de su partícula gemela, podríamos tener muchísima información, muchísimo conocimiento sobre el Big Bang y sobre los agujeros negros. Entonces, claro, la cuestión es recuperar esas partículas que en un momento han estado dentro y ahora están fuera. Entonces, claro, todo eso sí que nos rompe la cabeza porque en el fondo está intentando conjugar la mecánica cuántica, donde el entrelazamiento cuántico es uno de sus principios básicos, más la teoría de la relatividad general, donde te habla de la curvatura del espacio-tiempo, de esa metáfora que os puse al principio, y donde todo se podría explicar. Pero claro, estamos intentando explicar algo dentro de nuestro cerebro, aunque tengamos un cociente de 160 o de 260, de algo que se nos escapa porque solo sabemos cosas a través de información indirecta, que son los grandes radiotelescopios con información de rayos X o de información de la luz ultravioleta o infrarroja que nos está llegando, pero que en el fondo es como completar un puzzle con muy pocas piezas. Pero Hawking era de sus obsesiones, por eso fue cambiando de mentalidad, por eso fue pensando que ya no eran ni tan agujeros ni tan negros, ni que los horizontes de sucesos no eran tales, sino que eran horizontes temporales donde se podía cambiar muchísimas cosas si nosotros conociéramos la mecánica física en las que se manejan
agujeros negros. Como no lo sabemos, los llamamos agujeros negros, igual que llamamos energía oscura o materia oscura, aquello que desconocemos totalmente. Es decir, que estamos haciendo encaje de bolillos con hilos prácticamente invisibles, pero fundamentales para conocer ese concepto que tanto ha traído de cabeza a los teólogos, que es la mente de Dios. Me encanta la posición de Einstein. Bueno, todo esto surge porque, claro, en la teoría de la relatividad de Einstein habla de la interacción de la luz con la gravedad, y un matemático posterior, muy poco tiempo después, Schwarzschild o algo así se llamaba, resuelve una de las ecuaciones aplicando teóricamente en una hipótesis una masa muy grande, tan grande y tan concentrada en el espacio, y entonces eso atraería todo. Pero Einstein no creía que podían existir agujeros negros porque iba contra la naturaleza. Era una cosa tan negativa, que no tenía ningún nada. O sea, la naturaleza siempre tiene un porqué, claro. Y no se los creía. No, mira, es una cosa brutal. Ese punto es súper interesante, pero antes, Espi, sí. Necesito un descansito como los futbolistas en verano. ¿Cómo se el cooling break para el cerebro. Por favor, por favor, por favor, por favor. No os calléis. No os calléis. O sea, he pedido el descansito para estirar, para hacer un poco de ejercicio mental, y ellos seguían Estos son hablando. masoquistas, macho. Es terrible, ¿eh? Es alucinante. No, pero me gusta lo que has dicho, Espi. Einstein no concebía la existencia de los agujeros negros porque no concebía la existencia de algo tan negativo, perjudicial, incomprensible, que no le encajaba. Estoy pensando un poco en el concepto del yin y el yang, ¿no? Todo es blanco y está la parte negra, que es en este caso lo que hemos denominado. Su frase famosa es: Dios no juega a los dados, porque todo tiene un porqué y todo tiene una utilidad. Y el agujero negro, él no le veía una utilidad en la naturaleza. ¿Qué hace? ¿No? ¿Qué hace? Nada. Pero no hace nada. En esa parte de la negatividad y de tratar de buscar un sentido, hay varios temas que tenemos que tocar en este episodio. Y hablando del yin y el yang, del blanco y negro, Jesús, tú antes has mencionado que la existencia de agujeros negros podía llevar a pensar en la existencia de agujeros blancos. Y yo ya no sé lo que es eso, y a ver si eres capaz de explicármelo y que yo lo entiendo. Ni nadie. Porque, vale. Me quedo más tranquilo, gracias. Vale. De un simple ejercicio matemático. Algunos astrofísicos, los agujeros negros empezó siendo también un ejercicio matemático. Claro, sí. Sabía que había cosas ahí que no encajaban. Los radiotelescopios no detectaban bien, y entonces decían, bueno, pues ya está. Se ha dicho agujero negro y cada vez poco a poco sabemos más cosillas. Con los agujeros blancos pasa algo parecido, claro. La parte hipotética está: ¿ese agujero negro tiene salida o no tiene salida? Claro. Si no tiene salida, efectivamente lo va engullendo poco y lo va regurgitando, que sería esa radiación Hawking. Y es un poco la relación que hacéis antes con el Big Bang, ¿no? Es el contrario al Big Bang, por decirlo de alguna manera. Eso es, exactamente. Vale. Entonces, muy bien. Vamos a suponer Quiero hacer un pequeño inciso aquí. Es que hay gente que dice que el Big Bang es la muerte de un agujero negro. Claro, como si todo el universo se concentrara en un agujero negro gigante, el Big Crunch, cuando el agujero negro explota. Termina de irradiar toda su masa por el medio de la radiación Hawking que ha dicho antes Jesús, que para que eso pase se supone que tiene que pasar un googol de años, es decir, 1 seguido de 100 ceros. Muchísimo tiempo. Mucho. Vale, pues eso crearía una explosión tan potente que algunos científicos están asimilando con el Big Bang. Y eso podría dar, a su vez, nacimiento a un nuevo universo. Con lo cual, bueno, pues lo podemos complicar hasta donde queramos. Es tremendo, ya rotura completa. Pero bueno, de momento sí, nosotros creo que no vamos a ver dentro de poco ninguna explosión ni ninguna terminación. Esto sí que se puede entender, tío. Bueno, es fácil hasta el punto en el que me estás diciendo que entonces ha habido tantos X universos antes que el nuestro y X universos después y que la historia es eterna por delante y por detrás, con lo cual vuelvo al programa de esguinces mentales. Es fácil, facilísimo, Espinosa. Y cada agujero negro, además, repetiría esa posibilidad por... Pues facilísimo, claro. Sí, muy fácil de entender todo. No, totalmente. Claro. Gracias. A ver si el primero lo entendemos nosotros. Por favor. El concepto de agujero blanco es verdad que también es muy interesante y hemos interrumpido a Jesús. No. Sí, además, es que no se puede decir gran cosa del agujero blanco, pues ya te digo, porque siempre es una especulación matemática. A ver, lo que te están diciendo es, aplicando esa teoría general de la relatividad de Einstein, si realmente esa singularidad existe, y evidentemente existe, donde hay una densidad infinita, donde el tiempo se detiene ahí, porque está claro que el espacio-tiempo ahí se queda como una especie de cápsula. ¿Qué ocurre con eso? ¿Qué ocurre con toda esa masa, con toda esa energía que se acumula? Entonces,
lo que decíamos, o una es que poco a poco se vaya desintegrando, el agujero negro va desapareciendo, sencillamente por eso, porque sí que se va expandiendo esas partículas, entonces con el tiempo, y cuando hablamos con el tiempo, puede ser millones y millones y millones de años, eso se desintegra. O no, o puede ser que esté saliendo a otro lugar, que no lo conocemos, no lo podemos percibir, ni siquiera con radiación X, sencillamente porque está saliendo a otro universo, a otro espacio-tiempo diferente al que nosotros controlamos. Entonces, si sale ahí, ¿qué ocurre? Pues evidentemente es lo que especula, por ejemplo, Rovelli, que es uno de los astrofísicos que defiende esta especulación teórica y matemática de los agujeros blancos. Él lo que cree es que sí podríamos tener un punto de unión entre ese agujero negro y ese agujero blanco con un agujero de gusano, por llamarlo de una manera ya convencional. El agujero de gusano lo que te haría es que ese túnel te lo conectaría. Pero claro, el problema es que si el tiempo se detiene en la singularidad, es decir, en la densidad infinita que genera ese agujero negro, ¿qué es lo que sale por el otro lado? Entonces, lo que sale por el otro lado, estaría claro que sería un espacio y un tiempo totalmente diferente. Lo que quiere decir que la energía y la materia sería totalmente diferente a tal como la concebimos nosotros. Y estaba pensando, no sé por qué, me venía a la cabeza si un agujero blanco podría ser una estrella. Pero eso ya ha sido una cosa que me ha venido a mí a la mente y que ya lanzo... Sería otro tipo de estrella. En otro universo. Claro, en otro universo. Por ejemplo. Es que no sabemos lo que hay ahí. Acordaros un poco que comenté un libro de estos revelados, pero clásico, que es el libro de Urantia, donde te hablaba de 7 universos y que nosotros vivimos en uno de esos universos, pero que esos 7 universos están conectados a su vez. No, y esto encaja con la teoría de que el Big Bang sea la muerte de un agujero negro y que uno de ellos se comprima, se vaya expandiendo, ¿no? Y que cada uno de esos 7 o los que haya vayan naciendo y muriendo. Claro. Entonces, bueno, pues cuando se habla del agujero blanco, se habla un poco también de un concepto que es el rebote. Dice, ¿por qué no? Acordaros el símil que os puse. Esa estrella, en fin, de neutrones, esa estrella densa, esa estrella que tiene una masa infinita concentrada en un espacio muy pequeño, al final va bajando por esa lámina de goma que tenemos, pero llega un momento en que llega a la singularidad, que es el extremo más bajo, y coge y rebota. Plom. Y para arriba. Pero en lugar de para arriba, puede rebotar a otro universo distinto. Ajá. Claro, como si se lo tragara la vemos. goma. Claro. Entonces, qué bárbaro. Y preguntas que se me ocurren a todo esto, y basado en lo que ha dicho Espi de la negatividad. ¿Tenemos que tenerle miedo a un agujero negro? Hombre, sí. Tú y yo no, porque no creo que no vaya a matar al agujero negro, pero bueno, hay que tenerles por lo menos respeto. Pero cuando digo si tenemos que tenerle miedo, y tú eres muy de esto, ¿podemos pensar en hacer algo con los agujeros negros? Sí, hombre. Igual que nos podemos cargar mercurio, hacer esferas Dyson. Con el agujero negro se pueden hacer varias cosas. Lo primero es asomarse a él. Hay que intentar asomarse a él. De lejos. Sí, teóricamente. Vale. Hemos teorizado cómo sería acercarse a un agujero negro y qué pasaría si te caes en uno, ¿no? Ajá. Vamos a demitificar lo primero, y es que el agujero negro no chupa. El agujero negro no succiona. ¿Vale? Que esto también es un concepto que se ha... O sea, no es que pases por ahí como un pajarito delante de un avión y... No exactamente. Lo que va a hacer el agujero negro es que al ser tan masivo te va a desintegrar, que tampoco está mal, ¿sabes? Vale. Te va a espaguetificar, porque tus átomos se van a ir separando uno a uno. Ajá. Pero bueno. No te chupa hasta que llegas al horizonte de sucesos. Sí. Es decir, acordaros de la catarata. Es decir, tú vas remando en un río y sabes que hay una catarata. Hay un momento determinado que no con tu vuelves. barca, pues, si tienes mucha fuerza, puedes evitar caerte en la catarata. Pero cuando pasas un horizonte de sucesos, que se llama, ya no hay... Claro, cuando pasas el borde de la catarata ya no Para vuelves empezar, para el agujero negro es tan masivo, o los supermasivos son tan masivos, que es capaz de doblar el tiempo y de alterar el tiempo, cosa que no conocemos muchos más elementos en el cosmos que puedan realizar. Entonces, cada vez que te fueses acercando cada vez más al horizonte de eventos, el tiempo pasaría más lento. Esto, volvemos a ver siempre, en Interestelar se ve muy bien. Tú estarías casi congelado en el tiempo y, bueno, pues entrarías ya dentro del horizonte de sucesos y ya entrarías dentro de lo que es el agujero como de por sí. Con lo cual, si para ti el tiempo está pasando más lento, tú estás viendo el resto del universo como en cámara rápida, como adelantándose en el futuro. Entonces, bueno, pues ya para empezar a acercarse a un agujero de gusano, a un agujero negro, te cambia el tiempo, te cambia la percepción del tiempo, lo cual ya es interesante. Luego, ¿qué pasa cuando entras dentro? Ya no lo sabemos tampoco exactamente, pero bueno, hemos teorizado. Pueden pasar una de las siguientes cosas. Que mueres muy rápido. Bien, sí. Que simplemente entras en el horizonte de sucesos. No duele, ¿no? Yo creo que no te vas a enterar. Si mueres tan rápido, no te vas a enterar. Bien. Ahí sería como una única dirección donde no puedes cambiar, vas hacia la singularidad de un modo súper rápido y súper precipitado y morirías muy rápido. Un callejón muy estrecho en el cual solo puedes ir en una dirección, ¿vale?
¿Cuánto vas a durar en el horizonte, dentro del horizonte de sucesos? Pues cuanto más grande sea el agujero, más vas a durar teóricamente, porque tu fin último sería cuando llegues a la singularidad que se supone que está en el centro. Es decir, si te vas a sacar un agujero negro, que sea uno grande. Busca que sea uno grande para sobrevivir lo máximo posible. ¿Vale? Entonces, como quiera que son tan masivos, lo que comentábamos antes, la gravedad es tan fuerte que es millones de veces más fuerte que la que tenemos en la Tierra, que lo que va a hacer es desgarrar y estirarte tu cuerpo, llevándote a un proceso que se llama despaguetificación, en el cual quedas hecho una línea, te quedas delgado. Te quedas en un ser bidimensional. Sí, porque se piensa que es de una anchura máxima de un átomo, con lo cual, bueno, pues... Está difícil sobrevivir, sí. Está difícil sobrevivir. Está complicado. Y la alternativa 2 a morir rapidísimo es morir todavía más rápido. Ah, bien. Sí, es alternativa 2, que es, como no sabemos lo que pasa, pues se supone que puede haber también una masa energética tan potente que te desintegra y mueres en el instante. O sea, en uno puedes sobrevivir hasta que llegues cerca de la singularidad y del centro del agujero, en la otra mueres según que pasas el horizonte de sucesos. Con lo cual, bueno, para nosotros, como raza, no nos interesa mucho acercarnos por allí, pero es verdad que también, si aplicamos nuestro ingenio y algún día somos capaces de tener tecnología, podríamos sacarle algún rendimiento, ¿vale? Y es que se piensa y se ha teorizado, y esto lo teorizó Penrose, que es uno de los socios de Stephen Hawking en la teoría de agujeros negros, que se puede obtener un rendimiento energético y una sociedad suficientemente avanzada podría obtener un motor con ¿Cómo un motor? Sí, un motor con base de un agujero negro. ¿Cómo un motor? Pero un motor que tira para adentro. Bueno, lo que ellos quieren aprovechar es no la capacidad que tiene el agujero negro de succionar, por así decirlo, sino los agujeros negros están también en rotación continua, ¿vale? Sí. Lo que se llama movimiento angular. Lo que quieren hacer, en muy pocas palabras, ¿vale? Y para entenderlo y un poco rápido, es en el límite del disco de acreción, en el límite final del agujero negro, que está, recordemos, girando alrededor de sí mismo, girando en sí mismo a una velocidad muy alta, poner un elemento y otro fuera del propio horizonte de sucesos, como si fuera una bobina de una bici, en el cual hay un elemento que gira y otro elemento que está estático, ¿de acuerdo? Bueno, pues el concepto a lo muy básico vendría a ser más o menos lo mismo. Un elemento que girase junto con el propio agujero negro y otro que se quedase fuera, y esa interacción de esos dos elementos generase energía infinita. Con lo cual eso nos catapultaría a nosotros, o a la civilización que fuera capaz de hacerlo, a la escala 3 de Kardashev, y nos daría posibilidades pues, para hacer cosas tan chulas como mover el universo o mover nuestro sistema solar si fuera necesario. Eso sería una de las fuentes que tendríamos para obtener energía infinita. Está absolutamente fuera de raciocinio ahora mismo, pero bueno, es una posibilidad que se está teorizando para darle un uso a los agujeros negros. Que algunos dicen también que el uso del agujero negro es soportar las galaxias allí donde están. Serían los clavos del universo. O sea, porque alrededor es lo que hace que el movimiento no sea caótico completamente, sino que sea como un ballet, ¿no? Es como una contraposición sobre lo que orbitan. Y los agujeros negros todavía nos queda mucho por conocer de ellos, pero ya conocemos que hay casos de agujeros negros que orbitan a otros agujeros negros. Agujeros negros que chocan unos con otros. Sí, ojo, eso entonces ahí todavía se abre un mundo de posibilidades que nos volaría la mente De hecho, el año pasado, en el 2019, el Consorcio Internacional Telescopio de Horizonte de Sucesos, así se llama, presentó la primera imagen, que eso es muy importante, ¿no? Por fin se ha capturado una imagen de un agujero negro supermasivo que está ubicado en el centro de una galaxia, que es la galaxia M87. Y además se ha visto también, ya no con fotografía, pero se ha demostrado cómo hay choques también de agujeros negros, donde ellos mismos se retroalimentan, ¿no? Esos agujeros negros. Pero ya por fin, que además es muy fácil de ver porque es como una especie de puntito no negro, curiosamente tiene una radiación roja, ¿no? Por el espectro que nos llega a nosotros, donde se ve claramente ese agujero negro supermasivo, porque luego dentro de las categorías o de las diferencias de agujeros negros, el supermasivo es el más espectacular, pero luego los hay microagujeros negros también, como este que comentó Sergio, que posiblemente hayamos generado nosotros sin darnos cuenta, ¿no? En estos aceleradores de partículas. Y como una última consideración, por ejemplo, y que muchos oyentes se pueden estar preguntando, bueno, ¿qué pasaría con nuestro Sol? ¿Nuestro Sol el día de mañana se puede convertir en un agujero negro? Creo que no es lo suficientemente masivo, ¿no? Entonces no puede ser. No tiene más suficiente. Es que la diferencia, claro, lo hemos un poco apuntado de pasada, la diferencia de un agujero negro a una estrella de neutrones está en función de la masa que tenga su núcleo.
Es decir, si la masa es superior a 5 veces el núcleo de nuestro Sol, sí que tiene muchas opciones de que se convierta en un agujero negro con las distintas características. Pero el nuestro, si ahora tuviéramos este cronovisor y fuéramos avanzando unos 4.000, 5.000 millones de años, sería una gigante roja, ¿de acuerdo? Esa gigante roja, cuando ya ha absorbido toda su energía, todo su helio, todo su hidrógeno de su núcleo, se convertiría en una enana blanca. Esa enana blanca se puede implosionar como una supernova, y esa supernova, en este caso, al tener una masa como la de nuestro Sol, se convertiría en una estrella de neutrones. Y lo bueno de los neutrones es que gira sobre sí misma y emiten pulsares de radiación. Entonces, muchas veces cuando hablamos de los pulsar o de las estrellas de neutrones, estaríamos hablando de lo mismo, de una supernova que al implosionar no se ha convertido en un agujero negro porque no tiene la masa suficiente, pero se convierte en una estrella de neutrones. Por lo tanto, en nuestro cronovisor, nuestro Sol, dentro de 5.000, 6.000 millones de años, no lo contaremos, no habrá cronistas por allí, porque estaremos hechos unos espaguetis. Salvo que nos hayamos movido a otro sitio. Exactamente, salvo que hayamos desplazado en nuestro sistema solar. Lo que veríamos sería una estrella de neutrones que emite pulsos regulares de esta radiación, y es lo que nosotros percibimos. Pero solo percibimos ese pulsar cuando está en conexión con la Tierra. Hasta entonces pues no lo recibimos. Así que ese es un poco el final de nuestro Sol. Estaba guapo. ¡Qué barbaridad! Además, ¿sabes una cosa? ¿Más? Sí, tío. ¿Qué? Dentro del agujero negro no es negro. ¿Sabéis por qué? Porque ¿Por qué? toda la luz que está absorbiendo de estrellas y tal claro. está ahí dentro, por lo tanto no es negro. O sea, es todo exterior eso. Es todo No es negro. iluminado, bien iluminado. Es que, os lo he contado antes, pero lo voy a recomendar. Hay un documental en Netflix que se llama Black Hole Apocalypse, que es espectacular. Y todo esto que estamos hablando, que es difícil imaginarte en la cabeza, está puesto allí, que os recomiendo que lo veáis porque es alucinante. Black Hole Apocalypse. De hecho, sale en la qué sucedería si colisionaran dos agujeros negros. Bueno, en hipótesis, claro, evidentemente. O esto que ha contado Sergio del espagueti, esto sale en imágenes, está muy bien hecho, es muy chulo, está muy bien, muy guay. Hay una teoría graciosa también, y esta se la paso a Jesús para otro programa, que habla del famoso o infame planeta 9 dentro de nuestro sistema solar, en el cual alguien predice que podría ser un microagujero negro. Y por eso sería tan elusivo y por eso sería tan complicado de visualizar y de ver, pero sí estaríamos sintiendo su atracción gravitatoria en todo momento. Y dices que en el colisionador de hadrones se creó un mini agujero negro, ¿no? Sí, eso dicen los señores científicos. ¿Cómo nos gusta jugar con lo que no tenemos que tocar, eh? Las movidas, ¿eh? Nos gustan las hay movidas. cosas. Hay un pequeño agujero negro más cerca de vosotros, que es mi estómago. Eso Huele vamos a saciarlo ahora. a comida, ya va siendo la hora de zampar. Y Esa verdura que te vas a comer. sí, te digo yo. Con La pescado, temporada la pescadito. terminamos por todo lo alto, hablando de agujeros negros y comiéndonos un buen arroz. De hecho, voy a necesitar toneladas de café Espinosa para procesar toda la información que ha caído en mi cabeza hoy. ¡Qué barbaridad! Arroz negro. Eso... Muy bien traído. A eso hemos venido a Mindfax, Sergio. A aprender, sí, y a rompernos la cabeza. Claro. Pues Hay que sorprenderse un poco. Y Jesús, a descubrir el universo, lo que nos rodea, el futuro y también, por supuesto, a través de nuestro pasado, del cual se puede aprender un montón. A mí me encantaría saber mucho más del universo, porque es verdad que ahí está el origen de todo, absolutamente de todo. Somos polvos de estrellas, pero con razón. Si descubrimos un poco qué tipo de polvo, si es blanco o negro, pues a lo mejor sabremos algo más de nuestro futuro. Alberto Espinosa, un placer esta temporada. Igualmente. Entonces, ¿te bajas, te quedas, como decías, o renuevas? Renuevo. ¿Renuevas? Si O me como la dejas- semana pasada querías quedarte. No, yo dije que me viera al campo, pero... Vale, pero bueno, pero tienes que estar aquí para grabar. Me buscaré la vida para venir. Vale, bueno, entonces... Hombre, si contamos. queréis vuelvo. ¿Renueva, Sergio Cordero? ¿Renueva? Yo creo que sí, Sí. ¿cómo que no? Sí. ¿Y yo renuevo, Jesús Callejo? Hombre, hay que ¿Sí? renovar sí o sí. Sí. Con lo bien que Renovarse o pasamos. morir. Ah, pues ya está, perfecto. Claro. Y recordamos, por cierto, que nos podéis escribir a través de iVoox, de Apple Podcast, de nuestro Twitter, @mindfax_, y que esto llega a vuestros oídos desde el agujero negro gracias a alguien y con una idea en mente. Sí, este mes los compañeros de Revolt, que hacen entrega en la última milla, nos van a ayudar a echar una mano al comedor social de Aluche.
Queridos Mindfactors, terminamos aquí la segunda temporada de Mindfacts. Que tengáis un buen verano los que estéis en el hemisferio norte, buen invierno los que estéis en el hemisferio sur, lo cual ya me trae una pregunta a la mente. ¿Cuál? ¿Por qué norte y por qué sur y no al revés? Pero eso ya lo dejamos para... ¿Por qué norte y por qué sur y por qué no lo ponemos tumbado? Pues eso te digo, claro, vamos a jugar a Mindfacts, que eso es. O ¿Por qué tumbado, no? ¿Por qué no? oeste. Así que podéis colocaros donde queráis. El caso es que en septiembre nos volvamos a escuchar y sigamos aprendiendo y rompiéndonos la cabeza juntos. Con Alberto Espinosa. Hola, ¿qué tal? Con Sergio Cordero. Encantado. Con Jesús Callejo. Hasta luego. Y con un servidor, Fran Izuzquiza. Hasta la temporada que viene. Chao, 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 chao. Mindfacts llega cada semana a tus oídos a través de Spotify, Apple Podcast, iVoox, Google Podcast o tu aplicación favorita. Búscanos en redes sociales. Somos Mindfacts. Vale, inclinando morro hacia abajo. Aproximándome al horizonte de sucesos. Por favor, metiéndome por debajo para atravesarlo. Todo oscuro. Tars, ¿me recibes? La oscuridad total. Tars, ¿me recibes? Cambio.